Cynthia Allinger, alias Cindy, fue una niña de 9 años de edad, que desapareció de su casa, en la ciudad de Lakewood, Washington, el 4 de julio de 1996, y 2 semanas después fue encontrada muerta. Bienvenidos a los casos policiales, de Historioburgo. Suscríbete a mi canal, deja tu like, que eso me ayuda a crecer. Y ahora vamos al caso de hoy. La madre de Cindy, Rhonda Evison, recientemente se había divorciado del padre biológico de Cindy, y apenas se las arreglaba, para mantener a sus 3 hijas como madre soltera, al ser Cindy la más grande de las 3, es la que ayudaba a cuidar a sus otras hermanas. Rhonda la describe como una niña muy femenina, que le gustaban mucho los vestidos de volantes, y casi nunca andaba con pantalones como las otras niñas de su edad. También la describe como muy responsable y un apoyo para ella. El 4 de julio de 1996, Cindy y sus otras hermanas salieron a jugar a la calle como los otros niños, del barrio poblado de padres solteros trabajadores, cuyos niños mayormente estaban solos el día entero, y eso convertía el lugar en un paraíso para los depredadores sexuales. Rhonda se vio con Cindy en la tarde, y prometió volver en 1 hora. A las 6 de la tarde, estaba en la casa con las hermanas menores de Cindy, se sentaron a comer pizza para la cena, pero Cindy aún no había vuelto. A Rhonda no le preocupó que aún no hubiera llegado, y esperó un poco más. Como a las 7 de la noche, se comenzó a preocupar por la ausencia de Cindy, y fue de puerta en puerta donde los vecinos preguntando por ella, pero nadie la había visto. Esa misma noche reportó la desaparición a la policía. El 5 de julio de 1996, la detective Teresa Berg, del Pierce County Sheriff Department, se encuentra con todos los reportes de incidentes del 4 de julio, una fecha terrible para los oficiales de policía, ya que las personas se emborrachan, comienzan a pelear, y suceden muchas cosas, pero el caso de la desaparición de Cindy llamó su atención al tratarse de una niña de 9 años, y lo puso como prioritario. Se fue a entrevistarse con la madre de Cindy, Rhonda. Al principio le pareció muy extraño el comportamiento de Rhonda, ya que la mayoría de los padres en esta situación estarían histéricos, pero ella se encontraba muy calmada y elocuente. Se pasó un tiempo largo, tratando de sacarle información a Rhonda, y preguntándole los sitios que Cindy visitaba, pero ella no tenía mucha idea de los sitios que Cindy frecuentaba. La hermanita de Cindy ayudó a la detective Berg a visitar los sitios que ellas 3 visitaban, pero o nadie había visto a Cindy, o no recordaban la hora que la habían visto. Casi al final del recorrido, la hermanita la llevó a una cabaña, al final de la calle, pero cuando la detective Berg se asomó, parecía estar vacía. Pero la detective Berg no era la única interesada en el caso. El detective Rick Adamson también se interesó en el caso, y comenzaron la búsqueda de Cindy Allinger. En otra entrevista a Rhonda, apareció de repente el novio, resultando ser una persona manipuladora, y con muy mal carácter, que constantemente interrumpió las preguntas de la detective Berg. En estos casos mayormente, de abusos a niños, son los novios de las madres, los más investigados. Por ello, la detective Berg se llevó al novio para entrevistarlo más a fondo. Entre más conversaba con el novio de Rhonda, más sospechoso le parecía. Al buscar en la base de datos, se encontró con que tenía previos registros de maltrato a Cindy. Pero cuando investigaron más a fondo la coartada, pudieron constatar que estaba trabajando en el ferrocarril en ese momento, por lo que fue descartado como sospechoso. Uno de los patrones, también del abuso infantil, es de los padres divorciados. Cuando revisaron el prontuario del padre biológico de Cindy, también encontraron que era una persona violenta. Parecía ser un patrón para las parejas de Rhonda, la madre de Cindy. Pero había un problema con esta teoría, y era que el padre de Cindy ya se encontraba tras las rejas, con una condena de 37 años.
Los detectives Berg y Adamson estaban en un camino sin salida con este caso. Se dedicaron a investigar a los agresores sexuales en la zona, y resultó que había como 28 agresores. Luego de revisar los gustos sexuales, y el modus operandi de los agresores, pudieron reducir la lista a 3, pero fue un camino sin salida, ya que todos pudieron comprobar su coartada. El reportero Héctor Castro estuvo muy interesado en el caso, tenía poco tiempo siendo reportero, pero sintió que este caso era muy importante para la comunidad. Normalmente el principio del verano era tranquila, pero con esta desaparición tenía a todos preocupados. Otro detective se interesó por el caso de Cindy, y se encontró que en la zona por donde ella vivía, había un sitio aislado, que estaba lleno de alfombras tiradas en la tierra. Se fue a revisar el lugar, y en una de las alfombras, encontró el cuerpo de una niña con los rasgos de Cindy, con las señas de cómo iba vestida el día de su desaparición. La niña estaba parcialmente vestida, y tenía la boca amordazada. Al detective le quedó claro que había recibido un traumatismo severo. Lo calificó como uno de los asesinatos más salvajes de los que haya visto en su carrera. Cuando Jim Rubatino, el abuelo de Cindy, se enteró de la muerte de su nieta, no lo podía creer que a su angelito le pasara una cosa tan terrible. La irreversibilidad de la situación dejó a Rhonda también tambaleándose. 2 semanas después de la desaparición, Cindy fue enterrada. En el entierro habían personas que ni siquiera la conocían y lloraban por la niña. Cindy Allinger había muerto por un fuerte traumatismo en el cerebro y asfixia, y fue agredida sexualmente de una manera muy violenta. Quedaba claro que el perpetrador de Cindy era una persona muy violenta, y con las calles llenas de niños, era imperativo que este caso fuera resuelto. Los detectives Berg y Adamson continuaron la investigación. Ambos deciden ir nuevamente a los menos improbables informantes, las hermanitas de Cindy y los amigos. Luego de muchas horas, pudieron investigar que en la zona había un tipo que esa tarde del 4 de julio fue visto caminando con Cindy, vistiendo una camiseta pintada y unos pantalones cortos rotos. Armados con esta información, los detectives comenzaron a tocar puertas. Pudieron crear un perfil de este tipo llamado Ras. Era un tipo con estilo hippie, que tocaba la guitarra en un grupo, y fumaba mucha marihuana en el barrio. Rhonda ya había escuchado sobre este amigo de su hija, llamado Ras, hacía 4 meses, en el reciente cumpleaños de Cindy. Ella le había preguntado a Rhonda si podía invitar a Ras. Cuando Rhonda hizo más averiguaciones sobre esta persona, se enteró que era un hombre mayor, y prohibió a Cindy que lo viera. Le explicó que no podía invitarlo a su cumpleaños, y como Cindy no volvió a mencionar este amigo, Rhonda pensó que todo estaba bien. Pero, por los hechos ocurridos, parece ser que Cindy no pudo resistir el encanto del sesentero, y los amigos de Cindy le cuentan por qué. Ras tenía instrumentos de percusión y un perro. Entonces, para atraer a la niña, la dejaba tocar los instrumentos y jugar con el perro. Esto, a ella le encantaba, y finalmente, Ashley, la hermana de Cindy, confesó que ella, su otra hermana, y muchos de los niños del barrio, habían estado allí sin que Rhonda lo supiera. Ashley le contó dónde vivía aquel tipo, y la detective Berg recordó claramente haber ido con ella a ese sitio, al principio de la investigación. Pero, lo encontró vacío. Al ver que los otros niños también describen el sitio, les dio la certeza a los detectives de que iban por el buen camino. La policía, con los perros sabuesos, comenzaron la investigación de la zona, pero en esa ocasión, no había nadie en la cabaña. La policía no tenía suficientes pruebas para una orden de registro, y esta era una razón por lo que tenía que encontrar a Ras, pero ninguno de los vecinos lo había visto recientemente. Cuando finalmente dieron con Ras, al detective Adamson le pareció que era una persona tenebrosa.
Pero el que tengas aspecto de asesino, no te hace un asesino. Ras les dijo que su nombre completo era Guy Matthew Rasmussen. Al buscarlo en la base de datos de agresores sexuales, no encontraron ninguna información. Ras resultó ser una persona de rápido hablar, e ideas claras, no hubo manera de sacarle una confesión, por lo que sin ninguna prueba que lo vincule al asesinato, la policía tuvo que dejarlo marchar. La policía comenzó una vigilancia de 24 horas a Ras. Descubrieron dónde vivía, se enteraron que se mudó inmediatamente, luego de la desaparición de Cindy, por lo que eso explicaba, porque la cabaña estaba vacía cuando comenzó la investigación. Los detectives decidieron profundizar en el pasado de Guy Matthew Rasmussen. Lo que encontraron fue alarmante. Ras tenía una obsesión por todos los niños de todas las edades. Tenía delitos contra un chico de 16 años y un secuestro, por el cual había cumplido 5 años de condena. Luego en 1990, había cumplido otra condena por atacar a un niño de 10 años. La edad del último niño fue la que interesó más a los detectives, ya que era similar a la de Cindy. La policía estaba convencida que este era su hombre. Pero, lo que no llegaban a comprender era, por qué Ras no se encontraba en la lista de agresores sexuales, que ellos previamente habían investigado. Descubrieron que el problema eran las leyes para los agresores sexuales, esta sucedió luego de su condena, y aún no había retroactividad, así que estuvo librándose durante varios meses. Con Ras en lista de los agresores sexuales, los detectives aún seguían buscando pistas, y continuaba la vigilancia de 24 horas. La oficina del fiscal les dijo a los detectives que tenían que tener pruebas físicas, y que una vez la tuvieran podrían arrestarlo. Para poder arrestar a Ras, tenían que entrar a la caravana que ahora era su hogar. La detective Berg encontró una llave legal para poder llevarse las prendas que estaban buscando, y que coincidieran con las prendas que llevaba la última vez que fue vista Cindy con Ras. Consiguieron varias piezas de ropa, camisetas, medias y pantalones cortos. Todo lo mandaron al laboratorio forense. 4 meses después del asesinato de Cindy, el laboratorio forense entregó el resultado de las pruebas, en las cuales se encontró semen y sangre de Cindy en unos pantalones cortos. En menos de una hora, luego de recibir el resultado de las pruebas forenses, los detectives Berg y Adamson arrestaron a Ras en un bar. Los detectives nunca pudieron tener una confesión de Ras, pero con todas las pruebas que tenían, pudieron arrestarlo. El 9 de marzo de 1999, 2 años después de la muerte de Cindy, Guy Matthew Rasmussen fue encontrado culpable de asesinato en primer grado. Fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, y cumple su condena en el Monroe Correctional en Washington. Historiadores. Llegamos al final del caso de hoy. Dejen sugerencias de casos, suscríbanse a mi canal y dejen su like. Hasta la próxima.